este caos lo que le hace volver a la unidad es el amor. Y por eso esta conferencia de hoy, donde la titulamos La reconciliación de la ciencia a la religión, es que la ciencia quiera la religión. Luego a la mesa pues vamos a debatirlo, pero esta es un poco la estructura base del porqué de esta mesa redonda que hacemos hoy. Y ahora hablaremos del futuro de la evolución. Nuestro paso sería conectar la ciencia con la religión, pero el futuro va más allá, ¿no? Y va más allá gracias a esta toroide, porque si paramos a fijar a nivel ejemplar, pues la naranja es una toroide, la tierra realmente es una toroide. Y no solo los temas físicos y geométricos, sino los temas de conciencia también, ¿no? Empezamos, morimos, morimos, ¿no? A nivel espiritual con el Lama Wanchen, ¿no? Aquí no dejamos, morimos pero volvemos, ¿no? De alguna manera, este símbolo y esta manera de interpretar nuestra presencia aquí hoy, realmente, si ponemos la toroide, nos está dando el máximo de integralidad. Y bien, para el futuro de la evolución, y ahora un poco barriendo para casa, pues os pongo la bandera de nuestro país, que con el escudo grande delante pone en medio Virtus Unita Fortio, que significa literalmente juntos somos más fuertes, ¿no? Entonces, que es básicamente esa toroide, ¿no? Volvemos a la unidad, Y si lo pone la bandera andorrana, será por algo. Será por algo, y algo los andorranos tendremos que hacer. Ojo, no lo pongo para decir qué bonito que es esto y qué bonitos que somos los andorranos. Lo pongo literalmente porque nuestro bienestar que hemos tenido como generación, la mía, que hemos tenido la mejor generación a nivel abundancia de toda la historia y diría de Andorra, de toda la geografía, sí. Este año hemos pasado de ser el primer país más seguro del mundo al segundo. Nos ha pasado a Arabia Saudita. Pero bueno, será porque hay un accidente de coche más o alguna cosa así, no mucho más. En todo caso, es para decir que quizás tenemos un deber nosotros como andorranos, y por eso generamos todas estas conferencias, para que empecemos a demostrar y hacer ese cambio, ¿no? Os pondré el futuro de la evolución de otra manera, para que veáis que no barro para casa. Vamos a ver a nuestros vecinos, nuestros amados vecinos del sur, ¿no? Claro, pero lo que os pongo aquí os pongo de futuro, yo lo he interpretado. Que sepáis que soy del Barça y del Madrid. Ya sé que es muy raro eso, pero el futuro va por aquí. Con la toroide y Barça quiere al Madrid. Y Madrid quiere al Barça. Esto era para dejarlo así, pero bueno, este es el futuro, os dejaré reflexionar un poco y me vuelvo al presente de la evolución. Estamos en esta ciencia que necesita querer a esa religión y viceversa, efectivamente. Así que muchas gracias y bien, así que ahora pasaremos a la mesa redonda de la reconciliación de la ciencia y la religión. Mi tarea no es explicar quién es cada uno, pero sí que explicaré quién es el moderador, mi amigo Juan Cortés Henao. Él lleva 13-14 años haciendo ciencia de la kinesiología, la ha adaptado a una metodología muy importante, está trabajando con muchos grupos de la conciencia a nivel mundial, y está trayendo y acercándose a una metodología que se le llama la consulta de campo, y para que lo entendáis un poco, siempre pongo el ejemplo y me encanta, ahora que hay tanta tecnología y con la inteligencia artificial, sabéis que la gente que es especialista en inteligencia artificial es esa gente que sabe preguntar a la máquina, y el título es Prompt Engineer, o sea, ingeniero de lo que te pido, ¿no? Pues para mí, Juancho, y trabajamos muchas cosas conjuntas con él, para mí es el prompt engineer del universo. Eso sí, el universo es mucho más sabio que la inteligencia artificial, así que lo tengáis claro. Lo dejo aquí y doy paso a la mesa redonda. Juancho, presentas tú
del mundo. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Gracias por participar en este evento, en esta redonda. Muy bien. Lo que nos trae el día de hoy aquí, con esta mesa redonda titulada Reconciliación entre ciencia y religión, es unir dos puntos aparentemente opuestos. La ciencia siempre con un enfoque más material, más de comprensión de lo que es físico tangible, y la religión una búsqueda más espiritual e intangible. Por fortuna, la ciencia actual nos trae evidencias de que una cosa no está dispar con la otra. Hay muchos vínculos que hoy en día se están pudiendo comprobar y verificar por cualquiera de nosotros, y este es un poco el enfoque de integración de estos dos elementos aparentemente opuestos. Bien, tenemos el gusto de contar en la sala con el Dr. Sanz, reconocido médico y cirujano, que nos trae una aportación del estudio científico de la conciencia. Lama Wanchen, discípulo y representante de Dalai Lama en Europa, también de la Casa del Tíbet en Barcelona. Tenemos a Clara Pons de Ortega, una socióloga experta en diversidad en diálogo interreligioso, ¿sí? Y el profesor Bernardo Pérez Borbujo, que nos trae una visión de la filosofía práctica actual, tiempos modernos, profesor de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Muy bien, vamos al asunto. Tendríamos una pregunta, tres preguntas básicas para comenzar. Quisiera una visión científica del Dr. Sanz, una visión más espiritual de Lama Wanchen, una visión sociológica de Clara y una visión filosófica moderna del profesor Pedro Borbujo. Bueno, primera pregunta. ¿Cómo se entiende la posible reconciliación entre ciencia y religión en el contexto actual? Repito, ¿cómo se entiende la posible reconciliación de ciencia y religión en el contexto actual? Doctor Sanz, por favor. Yo pienso que para que sea posible, y estoy convencidísimo que lo es, tiene que cambiar la concepción estructural de cada una de ellas. En primer lugar, el método científico, mientras valore de una manera tan materialista el universo, no aceptará nunca una actividad, un fenómeno trascendente. Y el método, digamos, más trascendente tiene también que aceptar que macroscópica y objetivamente el universo se rige por unas leyes que son propias del método científico. ¿Es posible esta reunificación? Es posible, cierta, y se está produciendo. ¿Por qué? Porque pienso que la mecánica cuántica, la física teórica, que nos explica la realidad estructural del universo, está manifestando un paralelismo entre las dos ciencias. De manera que ciencia y espiritualidad, que antes eran antagónicas y había un abismo entre ellas, hoy tiene su símil en partícula-onda. Es lo mismo. La partícula es la materia y la onda es la energía. Por lo tanto, conceptualmente
hay que llegar a esa conclusión, que son dos maneras de ver el universo distintos. Uno con nuestra visión tridimensional y la otra con una visión microscópica estructural real. Y cuando aplicamos esta realidad estructural, religión o espiritualidad y materia son perfectamente compatibles. Gracias, doctor. Es visión científica, esto es lógico. Qué momento bonito aquí en esta sala en Rockland, Andorra, y después con mesa redonda con Dr. Sanz y una psicóloga y también filósofo como profesor y un monje budista, así compartiendo un poco. Entonces, como según la pregunta, como sí, es verdad que en siglos pasados religión es muy religión y ciencia está desarrollando, evolucionando. Y por el momento, así siglo XXI, yo pienso que ciencia está muy evolucionado y después religión tiene crisis. Y más que religión, es espiritual. Es las dos cosas diferentes. Como si hay gente, no decimos animales pobres, que no pueden practicar nada por el momento, pero los humanos que estamos aquí, entonces, hay mucha gente, ¿sí? No son religiosos, pero muy espiritual. Hay mucha gente no espiritual, pero muy dogmático, dogma y fanatismo hacia religión. Y hay gente, pocos, muy religioso y muy espiritual, también hay. Y después hay muchos humanos ateo total, no creen nada, ni religión ni espiritual, vive como un animal. También, en el caso que hay diferentes partes, diferentes clases de humanos en este mundo, pero lo más importante es que ambos, si hay seres de verdad que es muy religioso y muy espiritual, es número uno. Número dos es que muy espiritual, no religión. Tercero es muy religioso, fanático, como sea, y después no espiritual. Y el cuarto es la nada. En el caso hay clases humanas, por lo tanto yo puedo decir que materialismo, religión y ciencia, ahora como el doctor Sanz ha dicho, ahora el mundo moderno está trabajando bastante junto, despertando sobre todo muchos jóvenes están despertando, tienen hambre de la espiritualidad, ¿sí? Por lo tanto, muy bueno, es un momento, ¿sí? Bajón, pero ahora parece que evoluciona, está un poquito subida, tenemos mucha esperanza a los futuros, ¿sí? Gracias. Bueno, para mí ciencia y religión son como dos maneras distintas de aproximarse a la realidad, ¿no? La ciencia para mí es un instrumento que te permite describir la realidad, analizar, clasificar, ordenar, sintetizar, nos habla de la realidad. La religión, en cambio, la espiritualidad, lo que busca, entiendo yo, lo que pretende buscar es el sentido profundo de la vida. No habla, no nos explica, sino que lo que nos hace es callarnos, ¿no? Callarnos
y escuchar el latido de la vida al final, ¿no? La ciencia nos explica, la religión o la espiritualidad nos da el sentido para mí. ¿Dónde está? ¿No? La pregunta era sobre reconciliación, si tiene que haber una reconciliación. Entiendo que es que ha habido un conflicto o un choque. Para mí, en la línea de lo que explicaba Alex, ¿no? lo que ha pasado es que un instrumento de análisis como es la ciencia y un mundo de creencias como son las religiones, ha habido un tiempo, ¿no? en el que han querido ocupar las dos el mismo lugar, explicando una única manera de ver la realidad, una única y absoluta manera de entender el mundo. Para mí, aquí es donde ha nacido el conflicto, o sea, las dos son compatibles con este corazón que le ponías, porque son dos maneras distintas de aproximarnos, de conocer la realidad. Esto que ahora digo así un poco en abstracto, yo cuando trabajo con comunidades donde hay mucha diversidad, lo veo, este conflicto es como muy evidente, ¿no? Ahora pienso hace un par de semanas me llamaron de un colegio para hablar con el centro, con los docentes de temas de conflictos que habían en las aulas. Uno de los conflictos que me explicaron tiene mucho que ver con eso, ¿no? Resulta que un profesor en su clase quería explicar la teoría de la gravedad, de la ley de la gravedad, y explicó pues cómo puso el ejemplo de que había un árbol y que sí, ¿no? Caía la manzana y eso era debido a las leyes de la gravedad. Un alumno le dijo que no, que si la manzana caía del árbol era porque había una fuerza, un Dios, que hacía que aquella manzana se cayera. Aquí empezó la disputa. El profesor le dijo textualmente: tú lo que tienes es la cabeza muy comida. Y el niño le dijo que el profesor se estaba pasando de listo con la ciencia y que no entendía lo que realmente era la vida. Aquí hubo un conflicto que desató en conflicto en el aula, en conflicto en el claustro, en conflicto con las familias. ¿Por qué? Porque ciencia y religión querían ocupar, contraposicionándose, un mismo espacio que en realidad es compartido. Yo creo que si entendemos, si le ponemos este corazón y entendemos que son dos maneras distintas de explicar la realidad, es como obvio que las dos nos sirven y nos permiten vivir con la autenticidad, ¿no? Ayer el doctor hablaba del amor, de este maravillamiento por la vida. Esto es lo que nos aporta, ¿no? La espiritualidad y la religión. La ciencia nos lo puede explicar. La religión y la espiritualidad nos lo hacen sentir. Preguntarle a un filósofo cómo la relación entre ciencia y religión es una pregunta que no se resuelve en 2 minutos. Yo creo que lo primero es que históricamente la religión va adelante. Y eso quiere decir que el hombre, al menos por lo que sabemos originariamente, volcó toda la dimensión de su ser en la formulación o en la realización de lo que llamamos religiones. A mí me gustaría ponerlo en plural porque tiene cierta importancia. Pero las religiones tienen, por un lado, que fueron lo primero, y tienen que lo abarcaban todo, ¿sí? Porque no había otra cosa, abarcaban el sentido poético, pictórico, artístico, existencial, una técnica rudimentaria,
una forma de conocimiento, porque la religión era el conocimiento, fundamentalmente, y una forma de gestionar existencialmente esto que el doctor ha llamado conciencia existencial. Lo curioso es que esas religiones fueron evolucionando, conviviendo y evolucionando, formas animistas, politeísmo, y se fueron dirigiendo hacia formas monoteístas, ¿sí? Preparadas por la filosofía en su nacimiento, Platón, el estoicismo. Y es importante porque la ciencia nace de esta dimensión de una religión que concibe un sujeto creador o un mundo racional o un mundo de leyes racionales, que fue el que propulsó que el hombre concibiera la posibilidad de conocer el mundo porque respondía a leyes racionales que pertenecían a su propia mente. Yo creo sin la creencia de que el hombre tuviese el convencimiento de que podría descubrir la verdadera funcionamiento del mundo, porque el mundo se comportaba racionalmente, la ciencia no hubiera nacido. Para mí la ciencia no es la técnica, sino esta búsqueda de verdad que está por detrás de esta dimensión. La ciencia ya sabemos que en su desarrollo tecnológico es imponente, pero la ciencia en su desarrollo teórico está en crisis desde hace 200 años. ¿Sí? O sea, el positivismo como religión murió a finales del siglo XIX. Y como bien sabemos, la ciencia ya no es ciencia, sino ciencias durante el siglo XX, no solo por la renovación de la mecánica cuántica, es que en la biología, en la astrofísica, en todas las áreas, la ciencia está haciendo una renovación de sí misma, ¿sí? Está haciendo una reestructuración teórica de sí misma. No tenemos una imagen física del mundo, decía un pensador alemán, von Weizsäcker, porque no tenemos una teoría unificada del mundo físico. Y esto es lo que nos lleva quizá a que yo creo que si la ciencia es coherente consigo misma, si se deja llevar por su imagen de verdad, en algunas cosas sorprendentemente coincide con cierta verdad religiosa. El doctor Sagara cita algunas, pero muy claro, o sea, los griegos no pensaban que el mundo pudiera tener un inicio. Pensaban que la ciencia racional era eterna y que por tanto el mundo no podría tener origen. Tuvo que llegar la astrofísica en el siglo XX para darle la razón al judeocristianismo y a otras doctrinas que hablaban de un inicio del mundo. Pero tuvo que descubrirse el segundo principio de la termodinámica para plantear que no solo tenía inicio, sino que encima tenía fin. Luego, lo que nos parecía evidente desde cierto credo religioso que violaba el pensamiento que nos parecía más racional en griego, ¿sí? Resulta que la verdad de la religión se ha demostrado 2000 años después. Es verdad que la ciencia se mueve por una metodología muy sana, que es el principio de humildad del que se olvidó, ¿sí? La ciencia corrigió los excesos de cierto fanatismo religioso porque la razón empezó a ir poco a poco, una tarea colectiva generacional. Vamos pasito a pasito. Es verdad que necesitamos existencialmente tener una sabiduría para enfrentar la muerte, el dolor, el sufrimiento, no lo dio la religión. Y la ciencia tenía la tarea de ir corroborando o corrigiendo esos excesos en una tarea colectiva generacional mucho más lenta. Y ya para acabar, porque no me quiero exceder, lo curioso ha sido que la ciencia se obnubiló, se creyó que era una nueva religión, y de hecho era la única religión, y ahora está cambiando, y las religiones han descubierto que teniendo una sabiduría atesorada de carácter universal que servía para cualquier hombre de cualquier época histórica, se han dado cuenta que también hay una conciencia evolutiva de las religiones. Es decir, que sin cambiar el contenido, la comprensión que el ser humano va adquiriendo de una verdad atesorada desde hace milenios, que la espiritualidad es conocimiento, y conocimiento profundo, y que no se agota solamente como un recurso práctico para tener una existencia asegurada. Esto es lo que yo pienso. Muy bien, gracias. Ya claro que tanto
Y se habla en cada intervención de posibles diferencias entre una cosa y otra. Creo que a muchos nos gustaría escuchar su punto de vista sobre puntos en común. ¿Qué puntos en común destacarían ahora mismo desde la ciencia, la espiritualidad, la sociología, la filosofía? Pongamos el foco en esto, en puntos en común. Ciencia y religión. Doctor Sanz. Sí, perdón. Es evidente, como ha contado muy bien el filósofo, que durante un tiempo se fue produciendo una separación, un abismo entre ciencia y religión. Se llegó al punto con Nietzsche, que la religión era un tóxico, que Dios no existía. Pero actualmente hay una aproximación muy importante hacia el conocimiento y la creencia de que, en el fondo, religión y espiritualidad lo que pretende es buscar el origen, el principio, que existe algo primero. Parménides dijo, del nada absoluto no se puede producir nada. Si aparece algo, esto es creación. Y para crear, alguien lo tiene que hacer. Hoy día, la teoría, por ejemplo, de la formación o aparición del universo, la más aceptada en estos momentos, es la creacionista, ya consta en Génesis. A pesar de que los materialistas continúan con las teorías del multicéntrico, del multiuniverso, de la teoría N, etcétera, etcétera. Pero la más aceptada es la creacionista. Alguien creó esto. Entonces, la ciencia materialista está viendo que con la explicación material macroscópica del universo llega en colisión, le faltan puntos de apoyo. El materialista, por ejemplo, el principio del universo no puede aceptar que existe un principio y un fin, porque si hay un principio, alguien lo ha hecho. Entonces el materialista dice que el universo es eterno. El universo no es eterno, tiene un principio, está demostrado científicamente, tiene un fin. Un agujero negro es el fin de una estrella. Es decir, tiene un principio y un fin. Y estamos viendo una aproximación de los científicos. Recordemos, por ejemplo, que Einstein le preguntaban, ¿usted cree en algo superior? Y él decía, déjense estar de comentarios, miren el universo, la perfección que hay. Cuando hay perfección hay unas leyes. Y si hay unas leyes, alguien las ha puesto. En los últimos 100 años, los premios Nobel de física teórica, de mecánica cuántica, más del 90% creen en la existencia de una conciencia primera. Y no solo con el universo, sino con el origen de la vida hace 4.000 millones de años, tenemos una serie de aspectos que también nos llegan a demostrar de que hay un principio y una intervención de lo que se llama causación descendente. Es decir, que hay una conciencia primera. Entonces, desde el punto de vista científico, cada vez hay más aproximación. Y desde el punto de vista humano, lo estamos viendo. El que es totalmente científico se suicida, busca desesperadamente una trascendencia. Y el materialismo no se lo da. Y su vida no tiene un sentido. En cambio, cuando este materialismo se asocia a una visión más ideológica y más filosófica, encuentra ya un sentido trascendente y su vida cambia totalmente. Entonces, los vínculos de unión entre ciencia y espiritualidad son, desde el punto de vista humano que lo necesita, y desde el punto de vista científico, cada vez estamos viendo de que existe materia, que existe el mundo, el concepto de la ciencia materialista, pero que está unida y es imprescindible una ciencia trascendente y que están perfectamente unidas las dos. Vale, entonces, próximo viene las comunes de ciencia y religiones. No puedo opinar de todo, porque no soy muy científico, ni soy tan filósofo. Pero importante es que tantas religiones hay,
Sí, en realidad, la esencia de todas las religiones es muy común. No hay una religión mejor que otra, porque la esencia nos enseña la misma. Biblia, Corán, Bhagavad Gita, todo texto budista nos enseña las mismas cosas comunes que para cómo tiene que hacer para mejor persona y tenga mejor corazón y después hagas bien con todo y compasión, bondad y después tolerancia, paciencia. Esto nos enseña todas las religiones. Ahora, como soy budista, entonces ahora, en realidad, ya casi cerca de 40 años, los científicos americanos, rusos, ingleses, alemanes, todos están acercando al budismo. Está aprendiendo, ¿sí? No convencen. Los científicos, al principio, quieren convencer a los budistas que no hay vida futuro, no hay reencarnación, no hay karma. ¿Qué es karma? No, hay cosas. Después, Dalai Lama, sí, tenido Mind and Life, sí, en congresos, año tras año, entonces hablando, no para convencer budismo a los científicos, ¿no? Pero hablando, conversando, congreso, haciendo tantas veces, sí, científicos, neurociencias y muchos filósofos y tal, y después final. Ahora, declarando los grandes científicos americanos, dice que el budismo no es religión, budismo es la ciencia de la mente. Por lo tanto, budismo no decimos nosotros, pero es así. Pero los científicos ahora descubriendo cualquier cosa, ¿sí? Metafísica, también quantum physics, de que habla el científico, el Buda 2000 años antes nos dicho todos, ¿sí? En el caso, los científicos dicen, ahora estamos descubriendo, pero el budismo ya ha dicho antes, el Buda ha dicho todo, entonces sorprendiendo los científicos. Por lo tanto, Dalai Lama está muy contento a los científicos que sí, no está cerrando sus conceptos, está abierto, escuchando, intercambiando los conceptos, ideas y después mejor para los científicos y mejor para los espirituales. ¿Sí? Persona porque la conciencia, la mente que habla mucho, ¿sí? Es la cosa, la mente, alma, espíritu, conciencia, todos funcionando de la misma forma, entonces, pero en realidad, todas las religiones, ¿sí? Es para, ¿verdad? Que Buda mismo ha dicho, mi doctrina es para controlar tu mente. Todas las prácticas que haga, muy profundo o poquito, como sea, es para enfocar a controlar nuestro ser, nuestro interior, nuestras emociones negativas, controlar. Y después será mejor persona y después controlar tus acciones y tus pensamientos negativos y para llevar evolución, que está hablando, evolución existe, evolucionando, puede cambiar nuestra forma de ser, mejor persona. Los malos también pueden, porque impermanencia, ¿sabes? Todos cambiando, ahora clima cambiando, político cambiando, por lo tanto nosotros también, los humanos, la potencia humana, podemos cambiar nosotros mismos, mejorar y llegar a evolución y llegar al estado de perfección y libre del sufrimiento y conflicto. Está en nuestro propio mano. ¿Sí? En catalán, nosotros dice cadascú es cadascú, ¿no? Igual que esto, cada uno, ¿sí? Depende, no hay creador, ¿sí? Hablando un poco científicamente, como ahora el doctor Sanz hablando, creaste, sí, bien. ¿Quién creado? Tú mismo, tú eres tu creador, nosotros decimos. Dios, Buda, no es un creador.
Sí. Entonces, sí, todo creado por Dios, entonces, Guerra de Gaza, ¿está creado por Dios? No. Imposible. Los dioses no pueden hacer nada sin conflictos y guerras, guerra mundial, guerra santa. No puede crear por Dios, creado por humanos. ¿Sí? Humanos creado problema y después humanos tenemos responsable para buscar solución. Y eso también no mires fuera solo, miras a ti mismo. Decimos, conozca tú mismo mejor tu forma de ser, tu forma de acciones y después tú puedes mejorar. Si tú puedes mejorar tu familia, tu vecino, tu pueblo, tu país, entonces poco a poco, entonces en realidad hay paz mundial, es posible, es factible. Si no, solo hablar, rezar y después no acción, no llega a ningún sitio. Importante es la acción positiva, constructiva, es la que nosotros tenemos que hacer. Por lo tanto, común, como ciencia, religión, común, tiene que trabajar junto. Está trabajando, pero tiene que trabajar más. Tiene que, con científicos, tiene que aprender más sobre filosofía, sobre espiritual, caminos. Y los espirituales, religiones, también tienen que aprender científicamente, con lo lógico, razonamiento. Si no tiene prueba, Buda mismo ha dicho, si no tiene razón lógico y prueba, no crea a mí. Buda ha dicho, ¿sabes? Por lo tanto, científicamente tenemos que trabajar así. Gracias. Para mí el punto en común, el más importante, es este interés por lo que somos, ciencia y religión, ¿no? Al final tienen un interés, preguntarse por la realidad, por lo que somos, para mí es como lo fundamental. Dicho esto, lo que tiene valor desde mi punto de vista justamente es la distinta forma en que se preguntan sobre esta realidad, ¿no? Y vuelvo un poco a lo que hemos apuntado antes. La ciencia nos habla sobre el funcionamiento de esta vida. La religión, lo que en principio se espera de ella es que nos calle, nos haga callar, ¿no? Y escuche qué es lo que nos está diciendo la vida, ¿no? Cuando estamos delante de una puesta de sol y decimos wow, wow de qué maravilla, ¿no? Qué bonita, o delante del nacimiento de un niño, no estamos pensando en lo descriptivo de claro, sí, el gen, no estamos haciendo el análisis, estamos diciendo ¡guau, qué maravilla!, ¿no? Y para mí esta distinción es lo que hace tan maravilloso que existan ciencia y religión y que trabajen seamos capaces de vivir desde estas dos perspectivas, ¿no? A mí me gusta una frase de Einstein que dijo, más o menos, soy un hombre religioso en la medida que soy un hombre capaz de maravillarme por la vida. Yo creo que no. Ahora no podré decir nada más. Yo creo que el punto en común de ciencia y religión, ciencias y religiones, son dos.
difícil es la verdad. Y por eso puede haber verdaderas religiones, puede haber una religión verdadera. El segundo punto, lo hermana más, porque el tema de la verdad se nos va de esta mesa redonda, es la libertad. Nadie predicaría la libertad de la religión, pero yo creo que la religión rectamente entendida es la verdadera libertad. Religio libertas est. Pero eso sería entrar en una divertida discusión. Lo que está claro es que la ciencia, el conocimiento humano, su emancipación de la edad, se hizo en nombre de la libertad. Fue porque el hombre quiso tener libertad de conocimiento. La prueba de duda, o porque el hombre quiso conocer por sí mismo, incluso extraviarse y equivocarse por sí mismo, quiso saber, ¿sí? Por lo cual iniciamos este mundo tortuoso. Pero si lo he entendido bien, al doctor Sagarra, lo triste es que la ciencia se ha vuelto una cárcel, ¿no? Y que el gran problema es que donde debería ser el baluarte de la libertad campa por su ausencia absoluta. Yo creo que a lo mejor estamos en una buena oportunidad para que la religión verdadera y la libertad científica se besen. Muchas gracias. Antes de pasar a las preguntas del público, ha salido el día de hoy cuál es esta visión del paso del materialismo a la conciencia. En varias ocasiones, o en otras palabras, ha salido esto. Nuevamente, desde una visión científica, espiritual, sociológica y filosófica, ¿qué podríamos destacar de este supuesto paso del materialismo a conciencia que se está dando hoy, doctor Sam? ¿Qué podríamos pensar? Es que yo, fundamentándome en mi experiencia, evidentemente como cirujano, soy muy científico, me muevo en el mundo, en el campo de la morfología, pero con mi experiencia de mis enfermos, en la vertiente humana profunda, en el profundo sufrimiento, he visto sufrir mucho, he visto morir a mucha gente. Esta parte trascendente, para mí, pienso que es tan importante. Y sobre todo, dos aspectos que se han comentado aquí, que es libertad y felicidad. Yo solo he visto felicidad y libertad en el campo trascendente. No la he visto nunca en el campo materialista de la ciencia. Y otro aspecto importante, que es la verdad. La verdad en el campo científico es muchas veces relativa. La verdad auténtica está en el campo trascendente. Por lo tanto, yo pienso que, aquí se ha comentado ya en profundidad, pero pienso que esta situación antagónica de lucha que yo he vivido en el principio de mis investigaciones, incluso con agresiones verbales importantes, yo creo que el mundo está cambiando en este sentido. Está cambiando en el sentido de que está encontrando la realidad existencial del universo y por lo tanto del ser humano. Y esta realidad es perfectamente compatible. Una visión macroscópica, que es lo que nos da y objetiva el método científico, pero una visión más profunda, más real, que tiene un paralelismo importante con la física teórica, por la energía, nos dicen que es lo mismo. Es lo mismo mirado de dos maneras distintas, que no son antagónicas, son complementarias. Y que lo más importante es precisamente la parte trascendente del ser humano, como me dicen mis enfermos. Dice, nacer es meterse en un traje. Durante un tiempo y después me voy, pero mi auténtica realidad es la que existe y perdura eternamente. Yo pienso que no tardará mucho el progreso científico, incluso nos permitirá cada vez más aproximarnos y demostrar cosas que aún no podemos.
Creo que cada vez tendremos más puntos de apoyo para decir que intentar oponer ciencia y espiritualidad es una cosa que no tendrá en absoluto ningún sentido. Ahora, materialismo con la conciencia, ¿vale? Conciencia existe porque tenemos una vida, sí, es compuesto por muchos factores, hemos nacido, estamos vivos y tarde o temprano, y al llegar a un momento, una palabra se llama la muerte, como antes dice, la vida después de la muerte, todo existe, aunque cree o no cree, la muerte llega a todos nosotros. Si alguien no quiere morir, única cosa es que no ha tenido que nacer. Sí, pero no tiene opción, hemos nacido todos aquí, por lo tanto, tenemos que morir un día, no hay excepción. Incluso Jesucristo, Buda, todos, ¿sí? Mahatma Gandhi, Madre Teresa, todo ya murió. Esto es símbolo que quiere decir nosotros también un día tenemos que tocar, llegar a la noticia, una experiencia más triste en la vida se llama la muerte. Pero muerte es fracaso, un lado, entonces nosotros decimos no, la muerte es el proceso de la vida, ¿ya? Evolucionar, y después ya cada vida, entonces estamos experimentando de nuestro propio karma de otras vidas que hemos hecho. Si hemos tenido buen karma, esta vida más éxito, mejor. Si hemos hecho algo mal karma, otras vidas, pasado tiempo, entonces va complicando más y más eso. Entonces todo depende de nuestro propio karma, de nuestros resultados de vida. Vale, otra cosa. Entonces, aunque nosotros vamos a morir, entonces, ¿por qué la gente está muy apegado al materialismo? Los ricos quieren ser más ricos, nunca está contento. Ricos quieren hacer más rico. No va a decir nadie, ahora tengo suficiente en esta vida de 80, 90 años, tengo suficiente para gastar y no quiero más. No dice nadie. Eso es la materialismo, ¿sabes? De que nos atrae. Y nos educa en la escuela desde pequeño cómo ganar más, cómo conseguir, cómo vender mejor. Este tipo de enseñando. Y nos enseña desde pequeño cómo tiene que ser mejor persona, buen chico, buena chica, amable, compasivo, bondadoso. Esto no se habla, no se enseña. Y después, el materialismo ahora vence en este mundo y después espiritual, como antes he dicho, hay crisis, porque el material sube demasiado, ¿sí? Y todo el mundo detrás del material, made in China, China, y después espiritual, no tanto, iglesias vacío, ¿sabes? Cada vez más, menos gente, solo turistas y llena la catedral, con cámara, sacando, pero espiritual no hay. Por lo tanto, eso, conciencia, esto afecta a la conciencia de cada uno de nosotros, ¿sabes? No solo religiosos, a todos los seres, ¿verdad? O humanos, incluso los políticos, aunque no hablan estas cosas, pero afecta a fondo, ellos también, la conciencia, tiene que ser mejor. Ningún humano quiere sufrir, quiere tener problema y dolor y tal, fracasar, nadie quiere.
Pero todo esto viene consecuencia del descontrol de nuestra conciencia, de cada uno, conciencia o nuestra mente. Descontrolar de la mente, entonces produce todos estos problemas. Por lo tanto, yo pienso que tenemos que hacer es que, vale, tiene que tener cosas, material, no tiene que renunciar a todo, ¿no? Si tienes, aprovecha correctamente. Si no tiene, también aceptar y después un deseo para tener un poquito más y después equilibrar es muy importante. Materiales con espiritual y material con conciencia. Si alguien tiene satisfacción y tiene balance, menos problemas, menos dolor, menos angustia, ¿sí? Y menos miedos. Después, la vida feliz, ¿sí? Y con mucha paz. Y cuando momento de despedir este mundo, cuando viene la muerte, morir dignamente, morir con Dios, morir con Allah y morir con Buda. Eso, morir dignamente y vivir dignamente es muy importante. Desde mi punto de vista y por mi experiencia, este paso, digamos, del materialismo a la conciencia, yo en mi realidad no lo veo así. Era muy pesimista, pero sí que veo mucho la necesidad, pero aún no veo como las ganas de dar el paso, pero no veo el primer paso. Y creo que esto tiene mucho que ver con lo que decía Lama y el doctor de la educación, ¿no? Ayer el doctor diferenciaba entre formación y educación. Creo que tiene que ver con esto. Hemos estado muchos años sin hablar de espiritualidad, de conciencia, de este sentido profundo, de este latido de la vida. Y creo que al final en muchos entornos es un tema tabú y es un tema sobre el cual nos hemos quedado sin lenguaje compartido. Y cuando no hay lenguaje compartido es como muy difícil andar, ¿no? Y decía que veo la necesidad, porque me ha hecho pensar la reflexión que ha hecho sobre el colegio. Otra anécdota, es la última que explico, pero me va bien para ordenar las ideas. Fui a un colegio también, no es que solo vaya a colegios, pero es que con los niños, mi materia prima no es en el quirófano, sino que es en la calle, pero fui a un colegio a hacer, me pidieron como una especie de taller, por así decirlo, a niños de quinto de primaria. Y antes de entrar en la clase, el tutor me dio 4 indicaciones. Verás que este niño es muy movido, no sé qué, verás que esta niña es una niña que lleva velo y que no habla. Me explicó algunas cosas, yo fui allí y de manera distendida hablamos en clase sobre temas espirituales. Era la primera vez que se hablaba de estas cosas en clase. Me fui y me pidieron que fuera un segundo día. Volví. El segundo día que volví, la niña que no hablaba me trajo un libro y me lo entregó y me señaló. Yo había estado hablando de cómo Mahoma rezaba y por qué los musulmanes hacen este tipo de postración, todo esto, y la niña me llevó un libro en el que en la puerta había un camello. No me dijo nada, me dio el libro. Yo entendí que me estaba diciendo de lo que hablamos el otro día. Yo me quedé con que lo que hacemos los humanos es imitar también a
leyes de la natura, ¿no? Los musulmanes rezamos así, esto lo hablamos, porque Mahoma al final lo que hizo es imitar el aposento de un camello, ¿no? Hacemos este tipo de postración porque nos fijamos en la natura, nos fijamos en los animales y cuando los camellos descansan, pues hacen este gesto que es el mismo que hacemos los humanos. Yo entendí esto porque lo habíamos hablado en clase, aunque ella no hubiera dicho nada. Terminé y me llamaron para ver si podía volver un tercer día. El tercer día, la niña de quinto de primaria, que no había hablado en todos los años que llevaba en el cole, habló. La necesidad está, es evidente, pero tenemos que ofrecer los espacios para que se pueda desarrollar y para que podamos dar estos pasos tan necesarios. Yo seré brevísimo porque si no, no habrá tiempo para las preguntas. Materialismo o conciencia, madre mía, qué cosa. Yo creo que el problema es que hemos hecho una definición muy restrictiva de qué es materia. Y toda la historia de la filosofía lo que demuestra es que el concepto de materia siempre ha sido espiritual. Si la materia es espiritual, no hay problema. Entonces, el problema es qué lectura hacemos del materialismo, desde mi punto de vista. Solo una nota así, en plan de broma. Había un filósofo catalán, Eugenio Ros, que en su introducción a la vida angélica dijo: oye, en el 19 Freud descubrió el inconsciente, el infraconsciente. Dice, pero es que hay una cosa mucho más importante que el infraconsciente, que es el supraconsciente, que relacionaba con el ángel propio, con el daimon, con... Curiosamente digo, porque sale al hilo del tema del supraconsciente. Habría que entrar a la discusión si ese supraconsciente, si el infraconsciente es colectivo o no, si este es colectivo o personal, porque la experiencia FM parece que ese supraconsciente es muy personal, no voy a decir individual, pero sí personal. Yo creo que lo que falta es un tercer elemento, y si suelto esta cosa y me callo, que es el concepto de espíritu. Este es el problema. El problema es que el ser humano es espíritu. Y cuando se llega a la muerte, el problema es que eso produce en su dimensión, en su ser espiritual, produce una distorsión terrible. Y cuando se va cerrando, el problema es, podríamos definir qué es espíritu en la condición humana. Pero aquí lo dejo porque es que no quiero robar tiempo al público. Bien, tengo espacio para unas 3 preguntas del público. ¿Una pregunta? ¿No tenemos preguntas hoy? Sí, adelante. Todo gracias por todo lo que nos enseñáis y todo lo que he aprendido este fin de semana. Yo quería preguntar, hablaba de vosotros antes del nacimiento y de la muerte, ¿no? Me da la sensación, o yo siento, que el tubo para venir a nacer casi es el mismo que el tubo para salir. No es que no veo fácil el nacimiento, casi lo veo tan traumático, casi como la muerte, ¿no? Me gustaría saber si veo diferencia o si ese tramo para entrar a la vida puede ser incluso tan fuerte o tan especial como salir, ¿no? También a Wanchen quería preguntar porque cuando yo creo en la reencarnación, por supuesto, el paso de los budistas a esa reencarnación podría ser el mismo que a lo mejor estamos viviendo desde otra religión, desde esa supraconsciencia, la primera conciencia, estar ahí para volver. O sea, ¿qué diferencias se ven entre el Dr. Sánchez y el Dr. y Wanchen, por favor? Gracias.
Vale, como he explicado antes, también un segundo para mí, según Ben. Sí, la reencarnación. Esta que muy interesante, la reencarnación, que podemos nosotros nacer otra vez, morir y otra vez. Por lo tanto, ok, si acepta la reencarnación, tienen menos miedo a la muerte, un lado, ¿vale? Pero el concepto de reencarnación no es que quien cree la reencarnación va a volver a nacer. Quien no cree la reencarnación, vida futura, no va a volver. No es así. Todos aquellos, los animales, también, su conciencia, su alma no muere. ¿Sabes? Entonces, alma, conciencia sutil, ¿sí? La mente también es un año de estudios en budismo, ¿sabes? Sobre la mente. Solo un año de curso muy profundo, saber bien la mente, ¿sí? Las mentes principales, mentes secundarios, como diferentes. Y por tanto, cuando muere, entonces la mente gruesos, entonces absorbiendo uno y otro, poco a poco, tal, hasta la mente sutil, ¿sí? Entonces todo concentrando. Que es la no muere y que va a la vida futuro, ¿okay? Es la conciencia sutil que decimos. Y así, y budistas vuelven siempre a nacer como un budista. Tampoco es así. Futuro no. Un budista, próxima vida, puede nacer a un musulmán. ¿Sabes? O un musulmán puede nacer católico o judío, ¿sabes? O alguien, un católico, incluso puede nacer a un ateo o nacer en China. Y por tanto, nada, el futuro depende de cosas tal, todos justo. Así que, hombre ahora es de vida como hombre, vida que viene, puede nacer como mujer. Mujer ahora puede nacer como otra vez mujer, otro hombre. Futuro no está seguro, ¿sabes? Pero, en este caso, la muerte, muchas veces hablamos que ¿quién has sido tú? Durante tu vida, si has sido muy buena persona, ¿vale? Pero el momento de la muerte es muy importante. El momento de la muerte muere con más angustia, con más enfado, con más molestia. La alma también molesta más y sale del cuerpo y un poco oscurecimiento de su alma y encuentra futuro con más complicaciones. Aunque una persona ha sido bastante malo, el momento de la muerte ha sido al lado con un doctor, como el doctor Sanz, cuidando, y después enfermeras, bueno, amable, y morir en paz aquella persona malo durante el momento de la muerte ha sido bueno. Esto, futuro, tiene más posibilidades de nacer un poquito mejor, con más luz. Eso, por tanto, importante, nosotros decimos, tu vida, durante tu vida es muy importante, pero más importante, en el momento de la muerte, intentar morir en paz y cuidar, no molestar mucho a aquella persona. Hay muchos, los médicos, doctores, ya sabes. Entonces, la muerte, procesos de la muerte, puede hablar mucho, ¿sabes? Yo hago fin de semana sobre la muerte, ¿sabes? Sí, cursos. Entonces, es muy importante el signo de la muerte, el signo exterior, interior. Exterior, nosotros observamos personas que están muriendo, el cuerpo, aunque muy grande, en un momento de la muerte,
poquito más, sí, no tan corto que quieras, ¿sabes? Más fino, disolviendo y después, ok, hay un proceso, ¿no? Después pide agua, tengo sed, elementos, 5 elementos que cuando funciona estamos vivos. Cuando 5 elementos dejando funcionar poco a poco, entonces tierra, a agua absorbiendo a fuego absorbiendo al aire y final aire, entonces al espacio. Quinto, sí, este proceso hay muchos y después clínicamente muerto, ¿no? Entonces, hasta respirando oxígeno a nariz, boca, hay muchos hospitales y está vivo, pero casi no está funcionando. Los otros saben, pero clínicamente está vivo, porque respira, está vivo. Cuando última respira fuerte, saca todo fuera, bloquea, no entra aire, entonces ya clínicamente dice muerto, porque no respira. ¿Vale? Pero alma, ¿dónde está? No ha salido, depende, no sale seguida. Alma también puede estar aquí, ¿no? Adentro. Y nosotros, si hay tiempo, poco a poco, por lo menos respetar, ok, 3 horas, 2-3 horas, por lo menos no sin tocar a aquella persona. En Tíbet 3 días hicimos, porque el frío no huele nada, tenemos mucho tiempo y entonces respetar a aquella persona que muere, deja en su cama tranquilamente y ya está, y dejar pasar su alma tranquila. Pero si tiene duda, entonces aquí hacemos ¿qué? Tocamos cabeza fría. ¿Vale? Tocamos las piernas, todos fría. Si tocas el corazón, calentito ahí, corazón, ¿sabes? Alma no salido. Así respeta más días. Esto, pero ahora aquí no puede hacer estas cosas, ¿no? Y vale, de caso, si alma sí sale, es también lo que he hecho mucho, y estoy enrollando mucho. Entonces, algunos elementos, porque calor, ¿sabes? Calor, cuando desapareciendo. ¿Alguna? No. Sí. Sí, alguna gente también decimos. Si miras persona disolviendo, perdiendo el calor corporal, desde pierna algunos desde cabeza pierde. Entonces normalmente decimos desde cabeza friando hasta corazón, después pierna subiendo hasta corazón. Corazón es el punto donde la alma, la conciencia sutil, funcionando, ¿ok? Está. Entonces, pero, ok. Por lo tanto, la pregunta es eso, no importa cualquier religión que sea, forma de morir es misma, ¿sabes? Entonces, depende de cada uno si muere con mejor o peor, pero bien. Podríamos concluir que los caminos de ciencia y religión van a la misma búsqueda de la verdad, que esta reconciliación entre ciencia y religión podría ser la reconciliación del ego y la supraconsciencia, de la identidad, sabiduría interior, y que tal vez la verdadera ciencia es la que está al servicio de la vida y la verdadera religión es la que despierta la conciencia. Pues, profesor Pedro Bujo, muchas gracias. Clara, gracias.
salida hay un libro sobre Dalai Lama. Por favor, llevas cada uno que hasta terminar es gratis, puede llevar un libro de Dalai Lama a sus hijos, sus nietos, para que lean. Gracias, gracias.